Y saludamos a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy, pero muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien, bueno, en esta previa ya con mucha circulación en las rutas, en los centros turísticos, a tener mucha precaución, no solamente en el cumplimiento de los protocolos, sino también en la seguridad vial, Sí. que es un verdadero problema endémico en la Argentina desde hace tantos años. Exactamente. Así que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, ir sumando distintas medidas, distintos protocolos. Bueno, hay mucho protocolo por cumplir. Esperemos que se respeten, porque de esa manera, bueno, se estaría al menos con una reducción de la posibilidad de contagio, ¿no? Es así, Mariano. Bueno, hoy hemos venido a hablar, entre tantos números que se han dado, la economía, la pobreza, con algo que ha pasado en un segundo plano, pero que tiene que ver con ambos aspectos, tanto con la recuperación económica como con los indicadores de la pobreza. Y tiene que ver con el índice salarial, cómo los trabajadores van perdiendo poder adquisitivo desde hace ya 3 años, y al menos en el inicio de este 2021 la tendencia se repite. Hay un crecimiento del salario por debajo de la inflación. A esto tenemos que sumar la situación en la que están muchos trabajadores informales, en negro, monotributistas, que se encuentran muy golpeados por la imposibilidad de seguir en un ritmo más o menos similar a lo que ocurre con el contexto inflacionario. Los datos del INDEC son reveladores en este sentido. Y si te parece, los analizamos. Dale, vamos. Dale. El índice de salario registró en enero un incremento del 3,3% respecto a diciembre. Y a lo largo de los 12 últimos meses acumuló un avance del 29,6%. Si yo te doy estos números, evidentemente aquí se refleja que han estado muy por debajo de la inflación. Sí. En el 2020 la pérdida del poder adquisitivo ha sido abrumadora para los trabajadores formales. Aquí hay una inclusión de trabajadores públicos y privados. La mayoría durante el 2020 no tuvo paritarias. Los que tuvieron paritarias no lograron cerrar esos acuerdos. Hay todavía gremios que están negociando cómo cerrar o una cláusula gatillo o la última cuota del 2020. Si pensamos en una inflación que estuvo por encima del 36%, ha sido una pérdida muy fuerte la que se acumuló durante los últimos 12 meses en la Argentina. La evolución de los salarios en general se ubicó por debajo de la inflación en enero. Subió un 4% intermensual y el 38,5% en 12 meses. Si uno toma en cuenta la evolución de los salarios en general, aquí tenemos un crecimiento que ha estado también por debajo de lo que fue la inflación en enero. El INDEC detalló que la suba del 3,3% en el primer mes del 2021 se dio como consecuencia de un incremento en los salarios registrados, que subieron un 3,5%. Aquí te hablamos de los salarios en blanco. Y fíjate este detalle que para mí es central. Y un aumento en los salarios del sector privado no registrado del 2,5%. Es decir, los trabajadores en blanco recibieron en enero una suba del 3,5%, mientras los que están en negro del 2,5%. Y en la Argentina más de un 40% está en el trabajo informal. Si sumamos además que hay un 10% de desempleados, aquí se explica mucho de lo que está ocurriendo con la economía y con la pobreza. Hay un golpe muy severo en la economía no formal en el país que produce una caída abrupta del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores. El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento del 3,5% en enero respecto al mes anterior. Fue como consecuencia de un incremento del 4% del sector privado registrado y del 2,4% del sector público, porque también aquí hay un dato central. El sector público creció mucho menos que el sector privado. El sector privado venía muy postergado porque en el 2020 muy pocos gremios hicieron paritarias. En el sector público hubo algún aumento menor, obviamente, al que tenía que ver con la inflación, pero hubo algún aumento. Incluso algunas provincias hicieron aumentos que estuvieron por encima de la inflación, pero solo algunas provincias. Pensemos Santiago del Estero, Formosa, generaron aumentos que mejoraron la condición del sector público. Pero en general, el sector público perdió durante el comienzo de este año con referencia al sector privado.
acumula un 28,0%, en los últimos 12 meses el sector privado. Sobre el 46 millones de habitantes que tiene la Argentina, 21 millones forman parte de lo que se denomina la población económicamente activa. De los 18 millones de ocupados, hay 6,5 millones, con trabajos informales. Hay 6 millones, casi 7 millones de personas que tienen trabajo informal en la Argentina. 3.300.000 son empleados públicos, los que están entre esos 18 millones de ocupados, ¿no? 2,9 millones, casi 3 millones, tienen trabajo precario o monotributo y 5,8 millones están en relación de dependencia. Si uno suma quienes tienen trabajo precario o monotributo, más los que tienen trabajos informales, hablamos de casi 10 millones de argentinos. Es una cifra que termina describiendo lo que sucede hoy en la Argentina, ¿no? Es un proceso que es anterior a la pandemia. La pandemia profundizó todos estos males. Y en todo caso, uno podría decir también los visibilizó. Cuando nos planteábamos esos 8 millones de personas que recibieron el IFE, que no aparecían en ningún lugar, porque no estaban en blanco, ni tampoco recibían un plan del Estado, comenzamos a advertir, bueno, pero hay un porcentaje muy fuerte de la población que está en estas condiciones. De alguna manera lo que hizo la pandemia es visibilizarlos, aunque hay una problemática que viene anterior a esta pandemia, que tiene que ver con lo que sucedió en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, y uno podría ir incluso más atrás, sobre el trabajo negro e informal. Lo que sucede es que en los últimos 2 años de Macri y en el 2020 se acumularon 3 años consecutivos de pérdida del poder adquisitivo. Es el salario que va por detrás de la inflación. Por eso también aquí se explica mucho, viste que hay algunos economistas ortodoxos, neoliberales, que dicen, bueno, una de las causas de la inflación es que aumentan los salarios. Bueno, no. No, quedó acá demostrado. hay inflación sin salarios por debajo, digamos. Pero quedó absolutamente demostrado. En los últimos 3 años los salarios fueron por debajo de la inflación y sin embargo la inflación fue altísima en la Argentina. Me quedo pensando, Pablo, porque viste que, a ver, para tocar distintos temas, por ejemplo, tarifas eléctricas, de gas, combustibles, que hablan mucho de un atraso del precio, ¿no? Y van recuperando, mes a mes aumentando. ¿Los salarios en algún momento recuperarán todo este tiempo? Es muy difícil saberlo, porque además... Y es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase, pero además, ¿en qué términos se va a recuperar? Sí. Digamos, por ejemplo, cuando uno piensa cómo se perdió salario en la Argentina en comparación a la década del 90. Lo que pasa es que hoy están cerrando gremios paritarias a la baja, Pablo. Sí, claro. Con esa cláusula gatillo que siempre lo decíamos, el año pasado muchas de esas cláusulas gatillo no se aplicaron. Pero digo, en la década del 90 era una realidad ficticia, ¿no? Pero el salario se comparaba con el dólar. Sí. Cuando hubo aquella devaluación, nunca más se recuperaron los salarios de los 90. Nunca más. Bueno, ni que hablar de jubilados, ¿no? Hablando de recuperación. Ni hablar de las jubilaciones, ¿no? Porque hoy estamos hablando de un porcentaje que más de la inflación, pero vienen de una derrota por goleada los jubilados. Absolutamente. Y aquí, cuando hay devaluaciones sistemáticas, es muy difícil que el salario recupere esos niveles que tenía de poder adquisitivo. Y está muy bien enmarcarlo en ese nivel porque la crisis lleva a esto también. Sí, claro. Digo, la crisis laboral. Cuando hay mucho desempleo, cuando hay pobreza, todo esto es un contexto que permite esta situación también, ¿no? Cuando vos salarios deprimidos. Cuando vos tenés miedo a perder el empleo, peleás menos por el salario, porque lo que querés es resguardar ese lugar. Obviamente la situación es muy crítica en este sentido. La recuperación económica debería ser una recuperación económica inclusiva. Cuando hablamos de recuperar volúmenes prepandemia, bueno, cuando se comiencen a articular todos esos mecanismos que planteen la recuperación económica, tiene que pensarse desde una perspectiva inclusiva. Si esa recuperación económica es solo para algunos sectores, que ya sabemos que son los sectores más favorecidos históricamente en la Argentina, va a ser muy difícil. Esa gota nunca llega al vaso de los más chicos. No es para depender solo de, pero ¿cuánto tienen que ver los gremios de esto, no? Sí. Las negociaciones paritarias han estado a contramano de la realidad de los trabajadores y muchos de los gremios fueron conniventes con estas políticas que hicieron perder el poder adquisitivo. Digamos, hay responsabilidades en conjunta, pero también hacerse cargo de la parte que se toca. Pablo, muchísimas gracias. Felices Pascuas. Felices Pascuas, nos encontramos el próximo lunes. El próximo lunes aquí estaremos. No se abuse
con el tema de los huevitos, ¿vio? El chocolate. Con lo que vale. Bueno, me parece que vamos a comprar uno grande y lo compartimos, ¿viste? Hay que volver a la vieja estrategia de los abuelos. Es buena, es buena. Hacemos el ritual de romperlo. Y que cada uno manotea un pedacito. El tema es que lo tiene que hacer un adulto, porque si no, los chicos empiezan a tirar arriba, se pelean. Onda piñata no, onda piñata no. No, claro. Tiene que ser el adulto que corta así prolijamente, va repartiendo, a vos te toca esta, a vos. Pero es menos emotivo ese, tío. Más aburridito. Bueno, pero no queda otra. No queda otra. Chao, Pablo, hasta luego. Hasta el lunes, nos encontramos el lunes.